caen las audiencias en picado cuando empezamos a hablar de libros. A ver si esta vez no pasa, porque hablamos de Marvel. Libro. Qué bien se ve con esta cámara. Me cae mal Steve Jobs, pero la cámara se ve muy bien. Marvel Comics, la historia jamás contada, publicado por Panini Books. Panini sacó ya un par de libros, entre ellos Los chicos que leían TVOs, una novela que algún día a lo mejor comentamos. Y publica esta historia de Marvel Comics de Sen Ho, el autor. Se lo traen de Estados Unidos, una publicación norteamericana. Y este libro yo creo que es obligatorio tenerlo porque me lo estoy pasando teta leyéndolo. Pero al mismo tiempo, y como pone alguna de las frases de la contraportada que vamos a ver que siempre nos gustan, un relato alucinante. A mí me gusta mucho el New York Times que dice épico. Y bueno, o sea, imagínate trabajar el New York Times para poner épico. Lo puedes poner casi, no sé. A todo. Pero el Juego de Tronos, épico. Épico. El Hobbit, épico. El Tocho es épico. A mí la frase que mejor lo define es: tan lleno de personajes coloridos, reverses trágicos y giros inesperados como cualquier cómic Marvel. Me ha gustado mucho. Es toda la historia de Marvel. Toda es desde la Antorcha Humana hasta lo que está, hasta casi diría que la Civil War, ¿no? Todo el rollo de McFarlane que vi de los 90. Pero de los autores de la editorial, básicamente. Sí. No la historia de los superhéroes. Exacto. O sea, es una historia de la editorial, de cómo se crea, de quién es Stan Lee, de quién es Jim Shooter, de quién es Chris Claremont, de qué cómics tuvieron éxito, de por qué unos cómics se cerraron, por qué otros no. Y es alucinante por una parte porque tienes una serie de personajes realmente fascinantes. Para empezar, Stan Lee, tan genio como dictador, tan aparte de los cómics como amante de sí mismo. Un personaje completamente loco, como muchos hemos sabido. Pero después tienes una serie de secundarios a los que vas conociendo mejor, como el triste Steve Ditko, que acabó, o también un poco gris Jack Kirby, que acabaron todos peleados con Stan Lee. La jornada siguiente, ya con Claremont, a personajes tan secundarios como Jim Shooter, que empezó a guionizar con los 13 años. A los 13 años hizo una historia de Superman y a partir de ahí lo contrató DC y acabó siendo editor de Marvel. Incluso creo que fue el editor que estuvo en la época de las Secret Wars. Y vas conociendo todos estos entresijos, ¿no? Y después tienes una parte mucho más triste, que es la verdadera vida personal de los autores, ¿no? Que es un poco lo que vemos también en el invierno del dibujante, que es este autor que nunca tiene el derecho sobre su obra, este autor que cobra poco, este autor que le van bajando el sueldo, este autor que no es apreciado por sus superiores, porque claro, Stan Lee, digamos que era el editor de Marvel, pero después estaba el propietario de todo el conglomerado del cual Marvel solo era una parte, ¿no? Porque además hay una parte del libro, de los 50, 60, en la que es la época en la que todas las mayos empiezan a comprar de todo, ¿no? Compran empresas de cine, transportistas, y digamos que al final Marvel era como una subempresa de una macroempresa a la que al señor que mandaba los cómics se ayudaban completamente, ¿no? Eran esos 4 capullos que están ahí todo el día dibujando cómics completamente menospreciados, ¿no? Y ya te digo que las anécdotas son fascinantes a un nivel creativo, porque más allá de la anécdota laboral, que un poco todos hemos visto cómo ha sido, a nivel creativo, pues, cómo se crea Howard el Pato, cómo triunfa, por qué deja de triunfar, por qué el número 1 de Howard el Pato está tan buscado porque nadie confiaba en él, se hizo una tirada muy baja, por qué a tal autor lo sacaron de tal colección, porque muchas veces es por motivos tan tristes como es que llega el enchufado de turno y quiere dibujar él a X-Men o a Thor, ¿no? Entonces, pues a ti te he hecho y ponemos a otro. Es un poco historia de traiciones. Y después está la historia de Stan Lee, que es un personaje completamente de manicomio, que es un señor que llega enchufado a la Marvel, que es un cerebro creativo impresionante, y que de golpe se deja de interesar por los cómics y se interesa por sí mismo. Solo le interesa la marca Stan Lee, le interesa estar en Hollywood, le interesa estar en las fiestas, entonces empieza a delegar en todos los fiesta, codeándose con gente de Hollywood, ¿no? Y cuando alguien le preguntaba en una conferencia o algo, ¿qué mierda es esa del capítulo 4 de no sé qué? Él contestaba, preguntadle a Roy Thomas o Chris Claremont o el personaje que había, ¿no? Digamos que era un gran defensor de sus trabajadores. Una historia muy, muy divertida. Hay cosas que ya sabemos, que si X-Men se identificaba con las minorías, que si los Cuatro Fantásticos, la juventud. Muy, muy documentado, con muchos diálogos verídicos, digamos, con fundamento, y con entrevistas a diferentes autores, etcétera, etcétera. Es un cómic fascinante, es un libro fascinante. Está bien, pues es un libro sobre Marvel, sobre cómics de superhéroes, y no hay ni un dibujo. Ni un dibujo. Está muy bien, me gusta la edición.
600 paginacas. Hay onomatopeyas en la portada. Sí, hay un capítulo dibujado por ella. Pajaradas o globus o bocadillos, pero Hay ni un dibujo. Hay un capítulo dibujado por autores, escrito por autores de aquí, que habla de historias de Marvel en España. Ajá. Una excelente edición en este sentido. La que ha hecho Panini aquí a 24 euros. Pero esto empieza y no puedes parar. Es que no puedes parar porque es alucinante, ¿no? Y además el absurdo de la política editorial de... Había una época, por ejemplo, si no recuerdo mal, en los 60, que hay que hacer cómics para minorías. Venga, ahora ponemos un negro, ahora ponemos una chica y ahora ponemos no sé qué, ¿no? Y me acuerdo que hay una anécdota en el que... Y el hombre que estaba orando, que no sé si era Stan Lee o un secundario, tuvo que decir, sí, por ejemplo, tenemos a... Y decía 4 que era mejor haberse callado porque entre ellos había, por ejemplo, el hombre mono. El hombre no acaba de dejar en muy buen nivel a los superhéroes de raza negra, ¿no? Un libro muy, muy interesante, os lo recomiendo